Hola, muy buenas tardes, muy buenos días a todas y a todos los que muy amablemente nos acompañan. Reciban un cordial saludo desde el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Para nosotros es un honor poder estar hoy día en esta actividad donde nos congratula presentar el libro del doctor Denis Petri, Hacia una ruta del diálogo social en la región americana, aprendizajes para la seguridad social. Este libro, que establece una ruta para el diálogo social en nuestra región, se aplica, como bien lo menciona el autor, dentro de los 5 capítulos que contiene este libro. Es aplicable a una amplia gama de escenarios y es de suma relevancia para las instituciones de seguridad social. Este libro describe los determinantes institucionales, políticos y culturales de un diálogo social exitoso. También brinda pistas para lograr una adecuada institucionalización del diálogo social, y es que, independientemente de la forma que adopte, el diálogo social es la única forma para que se puedan implementar reformas a los sistemas de seguridad social que sean verdaderamente inclusivas y representativas de los intereses de la sociedad civil. Entonces, bueno, nuevamente agradecemos a todos su presencia en esta actividad. Por supuesto, agradecemos particularmente la presencia del autor del libro, el doctor Denis Petri, a quien en un momento le daré la palabra. Y bueno, les comento brevemente cómo es la organización de este evento. Le daré la palabra al autor para que nos dé la presentación del libro, seguido de la participación de la doctora Leticia Felicidad Treviño, quien nos dará un comentario sobre el libro, y para ir concluyendo con la presentación de nuestra directora, la doctora Daisy Corrales, para después pasar a una sesión de preguntas de todo nuestro público presente, para que, bueno, de inicio los invito a que empiecen a participar con sus preguntas y con mucho gusto se las compartiremos al autor para que tenga la posibilidad de contestarlas en este momento. Entonces, pues leeré brevemente la reseña del autor, el doctor Denis Paul Petri, que es mexicano, holandés, costarricense. Él es politólogo, consultor internacional e investigador, director internacional del Instituto Internacional de Libertad Religiosa, fundador y académico del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, director ejecutivo de la Fundación Plataforma para la Transformación Social. También es profesor de Relaciones Internacionales y jefe de la Cátedra de Humanidades en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en Costa Rica. Ha sido profesor de Negociación Internacional en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en sede Costa Rica, y profesor del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Previamente, laboró para la Universidad de La Haya de Ciencias Aplicadas en los Países Bajos, en la Oficina de Europa del Banco Interamericano de Desarrollo y en la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica, para el Consejo Económico y Social de los Países Bajos y el Programa de Investigación Estratégica de Bolivia. Es doctor en Filosofía Política de, disculpen si lo pronuncio mal, el Universiteit en Ámsterdam, de los Países Bajos, y es máster, tiene un máster en Ciencias Políticas del Instituto de Estudios Políticos de París. También tiene un máster en Política Comparada con especialidad de la misma institución. Adelante, doctor Petri, le damos la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todos. Doctora Wendelin, muchas gracias por sus palabras y por su generosa introducción. Es para mí un gran honor poder compartir este espacio con ustedes y poder presentar mi libro sobre el diálogo social y hablar también un poco de su relevancia para la seguridad social. Y en particular, me gustaría agradecer
al comité editorial de este libro, la maestra Leticia Treviño, la doctora Irma Juárez, con quien he tenido la oportunidad de trabajar en el marco de los cursos del CIES. Obviamente la doctora Gwendolyn Bravo, quien estuvo a cargo de la organización de este evento, y por supuesto también la doctora Daisy Corrales, quien me abrió las puertas en el CIES y quien también creó en este libro y me dio todo el apoyo para poder publicarlo. Realmente para mí es un gran honor que el CIES haya querido aceptar mi libro e incluirlo en su catálogo. Y bueno, quiero nada más agradecer muchísimo a esta institución, el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. La doctora Daisy Corrales es una persona con un gran liderazgo, una excelente directora del CIES. Lamento mucho que ya se esté terminando su gestión en el CIES, pero le deseo muchísimo éxito en lo que hará después. Y por supuesto espero que podamos seguir colaborando en otros proyectos y por supuesto que también sigo a las órdenes del CIES para intervenciones futuras. También me gustaría agradecer al ingeniero Arturo Navarrete, quien estuvo a cargo del diseño y la diagramación del libro. Realmente quedó espectacular, precioso el diseño también de la portada. Y también a los demás compañeros del CIES, incluyendo el ingeniero Luis Pineda y la licenciada Guadalupe Zamora, quien es la encargada de su biblioteca. Este libro también aunque aparezca mi nombre, ¿verdad? En la portada como autor, se benefició y se enriqueció de la colaboración de varias personas muy especiales. La primera es Cristi Quesada, quien es comunicadora, me ayudó con la revisión filológica del texto y también es maestra en gestión de sistemas de salud. Y Cristi también es mi esposa, entonces no quiero dejar de agradecerla. También me gusta agradecer a Marcela Bordón, quien también me colaboró en la edición del libro. Ella es parte de mi equipo en el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Y también contribuyó Omar Alfaro, quien es uno de mis estudiantes en ULACIT, la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología en Costa Rica. Entonces, realmente estoy sumamente agradecido por esta oportunidad. Es un privilegio y un honor. Gracias nuevamente a todo el gran equipo del CIES. Este libro tiene su origen en una reflexión que, bueno, de ya prácticamente 15 años. En el 2007 tuve el privilegio de coordinar una investigación sobre la situación de América Central específicamente y analizamos con varios colegas todo lo referente a la emergencia de una cultura de la creación de pactos sociales entre diferentes partidos políticos y organismos de la sociedad civil y pudimos observar una evolución en la institucionalidad democrática en Centroamérica y realmente la emergencia de un diálogo social a veces un poco accidentado, es un poco improvisado, pero siempre un diálogo social muy vibrante que contribuye a darle vida a la democracia. Entonces eso fue en el 2007 y parte de la reflexión que inicié en ese momento se encuentra plasmada en este libro. También en el 2008 tuve el privilegio de ser consultor del Consejo Económico Social de los Países Bajos, esta gran institución del diálogo social en el país de mis padres. Y bueno, ahí tuve la oportunidad de observar desde adentro cómo opera la institucionalidad del diálogo social en este país. A la vez que tenía la responsabilidad de contribuir a
a desarrollar algunos insumos para exportar este modelo a América Latina, porque el Consejo Económico Social había recibido diversas solicitudes de información sobre su organización y entonces necesitaban crear una estructura para dar respuesta a ese tipo de solicitudes. Esas solicitudes le llegaron de muchos países de la región, pero incluían en aquel momento a Guatemala, a Bolivia, a Costa Rica también, y de hecho en este marco se realizaron varias misiones a la región para tratar de asesorar a los países latinoamericanos en la creación de instituciones de diálogo social, de consejos económicos y sociales. Obviamente ahí les dije desde el inicio que obviamente la realidad sociopolítica de Latinoamérica es distinta, ¿verdad? Tiene una historia política diferente, sistemas políticos distintos y por supuesto también una cultura totalmente diferente, y entonces resulta necesario bueno, lo que observé, resulta necesario adaptar el modelo. Es un modelo muy útil que puede ser replicado, pero también necesita tomar en consideración a la realidad específica de nuestros países latinoamericanos. Y entonces, y así lo menciono también en este libro, es imperativo tropicalizar, ¿verdad? El diálogo social de alguna forma. Bueno, luego seguí trabajando en diferentes proyectos afines al diálogo social. Tuve el privilegio de liderar varios procesos de consulta ciudadana en diferentes países, incluyendo en El Salvador recientemente, pero también en otros países. Y desde el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina, que fundé en el 2018, tuve el privilegio también de involucrarme mucho en lo que es el diálogo interreligioso. Y aunque no parezca, el diálogo interreligioso tiene mucha relación con la seguridad social, porque justamente los grupos religiosos también tienen mucho que decir sobre diferentes temas afines a la seguridad social, que sean las pensiones, los seguros, la salud, etcétera, ¿verdad? Bueno, el diálogo social también es un tema que en el CIES se ha convertido en un tema importante bajo la dirección de la doctora Daisy Corrales. Menciono específicamente el trabajo que se hizo en agosto de 2021, las mesas de trabajo que se organizaron con ejecutivos de la seguridad social para realizar un análisis conjunto, consensuado sobre el desarrollo de la pandemia y imaginar, crear, soñar, diseñar una respuesta desde los institutos de seguridad social de la región a la pandemia, ¿verdad? Y creo que ese es un hito muy importante, y de hecho que el CIES como tal también es una institución como parte del CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Es un organismo internacional, obviamente. ¿Y qué son los organismos internacionales? Son en realidad entes de resolución de conflictos, ¿verdad? Y para resolver conflictos se requiere diálogo y entonces el CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, constituye un facilitador para ese tipo de diálogos a nivel regional, que obviamente también tiene mucho impacto a nivel nacional. Bueno, obviamente también la preocupación de la doctora Daisy Corrales con la seguridad social no es nueva, ¿verdad? En el año 2014, siendo ministra de Salud en Costa Rica, lideró un diálogo nacional para el fortalecimiento del seguro de salud costarricense, y este es, a mi juicio, un gran hito de un diálogo social sectorial que generó cualquier cantidad de insumos muy valiosos que
progresivamente, paulatinamente han tenido su impacto en las políticas públicas. Entonces, este tema, esta inquietud del diálogo social se inscribe realmente dentro de la misión y la visión institucional del CIES, y por eso realmente me complace mucho haber podido realizar un modesto aporte a este esfuerzo. Bueno, me gustaría compartirles una anécdota cuando era todavía muy joven. Sigo siendo joven, pero era realmente muy joven cuando sucedió lo que les voy a contar. Tuve la oportunidad de sentarme con el presidente del sindicato de patronos, de empresarios de Holanda, y bueno, yo le pregunté: ¿cómo hace usted? ¿Cuáles son sus consejos para desarrollar una negociación exitosa? Y esto obviamente es en el contexto del diálogo social holandés, que es facilitado por el Consejo Económico Social, ¿verdad? Y donde interviene como una de las partes las asociaciones de los patronos o de las empresas. Y él me dijo: Denis, mira, se necesitan tres cosas para entrar en una negociación exitosa, y no debes de descuidar ninguno. Y me pareció muy importante y por eso también lo incluí en el libro, porque creo que es la base de cualquier diálogo social exitoso. Dice: bueno, primero lo que se necesita son datos, es información y datos objetivos. Es decir, tienes que hacer la tarea de investigar, de documentar casos, de documentar incidentes, de asegurarte que lo que lo que vas a argumentar está bien fundamentado en datos y que no se trate solamente de casos aislados, de simples ilustraciones o ejemplos, sino que se pueda demostrar que el tema que se pone sobre la mesa forma parte de un problema estructural. Es un tema que no es simplemente una excepción, no son casos aislados, sino es un tema estructural que merece ser atendido. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que me decía son los argumentos sólidos, porque los datos como tal no dicen nada. Los datos son esenciales, pero son apenas un primer paso y cuesta a veces recolectar esos datos. Es difícil, toma tiempo, es tedioso, pero es absolutamente necesario. Pero con base en esos datos hay que formular argumentos sólidos, argumentos convincentes, y entre más datos se tengan, más sólidos van a ser esos argumentos. Pero estas dos cosas no son suficientes, me dice. Lo que también se ocupa es empatía. Se ocupa tener esa capacidad ese carisma de no solamente convencer con los argumentos, sino también con la forma de ser. Y de hecho, lo que sucede muchas veces cuando se hace incidencia política, cuando se trata de negociar, cuando se entra en un proceso de diálogo, lo que sucede muchas veces es que aun cuando se tienen excelentes argumentos fundamentados en buenos datos, si no entramos en simpatía, no comunicamos empatía con las personas con las que estamos hablando, pues no logramos tener ningún impacto, ¿verdad? Inversamente, solo tener empatía, solo tratar de ganar un diálogo en la empatía es sumamente superficial y tampoco funciona, porque también se necesita sustancia. Entonces ahí la importancia de los argumentos y los datos. Entonces lo importante es que se combinen esos tres elementos y que no se descuiden ninguno. Y para mí esto sigue siendo el mejor consejo de negociación, de diálogo social que les puedo dar. Bueno, esa es la perspectiva de los empresarios. Luego le hice la misma pregunta a un viejo sindicalista, obrero, ¿verdad? Con muchísima experiencia en diálogo social, y lo que él me decía: sí, Denis, todo esto es importante,
pero a veces sucede que las negociaciones, el diálogo no avanza porque es tenso, porque es difícil, porque hay contradicciones tan importantes y también al final se empiezan a generar conflictos interpersonales entre las diferentes personas que están dialogando porque representan intereses muy distintos y contradictorios. Y entonces me dijo este viejo sindicalista, lo que yo aprendí es que cuando todo esto no funciona, lo que hay que hacer es poner vino sobre la mesa, ¿verdad? Porque el vino, bueno, nos convierte a todos en hermanos, ¿verdad? El vino hace que se quiten las tensiones del ambiente, ¿verdad? Y entonces siempre recordé esto, ¿verdad? Que también, más allá de cualquier técnica, cualquier recomendación, cualquier consejo, cualquier acomodo institucional, pues también son factores muy humanos que debemos de tomar en cuenta. Y entonces esto es el otro consejo del otro lado del sindicalista y los dos juntos creo que son sumamente valiosos. Pero el diálogo no es una opción, el diálogo es necesario porque la alternativa es la imposición, la violencia, ¿verdad? La imposición por los poderes políticos. Y esto obviamente no es algo aceptable, no es algo conveniente, y esto es más parte de contextos autoritarios, una democracia pluralista, inclusiva, representativa, debería de tener esa apertura al diálogo, ¿verdad? Y entonces no hay alternativa al diálogo. La alternativa sería una imposición violenta y esto no le conviene a absolutamente nadie. Entonces podemos dar la siguiente definición de diálogo social. Lo podemos definir como la concertación entre instituciones representativas y organizaciones de la sociedad civil para el desarrollo conjunto de diagnósticos sobre problemas sociales y la búsqueda de consensos para atenderlos. Entonces, el diálogo social realmente se refiere a esto, ¿verdad? A la concertación, el intercambio entre instituciones representativas. Las instituciones representativas, me refiero a las instituciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿verdad? El gobierno y el Congreso, que son los entes representativos en una democracia. Y por el otro lado, las organizaciones de la sociedad civil. Y aquí podemos tener muchos escenarios, ¿verdad? Como ya lo dijo la doctora Wendelin al inicio, el diálogo social es un concepto sumamente amplio y puede contar con la participación de una amplia gama de actores sociales. El concepto de sociedad civil realmente es un término paraguas que engloba muchos tipos de organizaciones y entonces se puede y ahí están todas las opciones a disposición de nuestros artesanos institucionales, ¿verdad? Pero puede tener una participación más estrecha, más clásica, más tradicional, básicamente limitándose a patronos y sindicatos, ¿verdad? O puede ser una participación mucho más amplia que incluya realmente las fuerzas vivas de la economía, más allá de estos dos, patronos y sindicatos, ¿verdad? Y obviamente cada sector, que sea salud, que sea pensiones, que sea seguros, obviamente va a tener una dinámica distinta, pero bueno, la participación puede ser amplia o estrecha. Y el diálogo social también puede ser altamente institucionalizado, ¿verdad? Estructural, permanente, que forma parte ya de la institucionalidad democrática, o puede ser más bien no institucionalizada. Se puede organizar de manera ad hoc. Cuando surge un problema, dar respuesta a ese problema o en otras circunstancias. Entonces, puede ser permanente, estructural, institucionalizado, puede ser más bien
ad hoc. Hay toda una serie de escenarios posibles y en el libro documento muchos de esos escenarios. La temática también puede ser muy variada, ¿verdad? Les hablé mucho ya les hablé ya de los diálogos interreligiosos en los que estaba involucrado, pero también se están dando muchos diálogos sobre la paz, la reconciliación, obviamente todo el proceso de la negociación de los acuerdos de paz en Colombia recientemente. Tenía un enfoque en estos temas. También hay muchos diálogos sobre los retos ambientales, en fin, es sumamente amplio, pero también hay diálogos enfocados en temáticas específicas de la seguridad social. Y a mi juicio, y obviamente sé que en el CIES estoy rodeado de especialistas, expertos en todos los temas de seguridad social, el principal cometido del diálogo social es la seguridad social, porque la seguridad social es la que afecta las vidas de la población, de muchas personas y que de alguna forma, de una forma muy directa, determina la salud económica también médica y social de una sociedad. Entonces, el diálogo social adquiere una relevancia central para lo que es la seguridad social, ¿verdad? Lo otro es que si vemos aquí ese esquema que sintetiza el ciclo de las políticas públicas, ¿verdad? Es una representación simplificada, pero muy didáctica del proceso de políticas públicas. Pues vemos que puede haber diálogo social en cada una de las fases del ciclo de la política pública. Es decir, el diálogo social puede servir para llegar a un planteamiento consensuado del problema, puede también fungir como una manera de lograr consenso sobre la formulación de políticas. Definitivamente puede involucrar a los actores sociales en la toma de decisiones o inclusive puede haber participación en la implementación y la evaluación, ¿verdad? Entonces, todos estos escenarios son posibles. Algo que es muy importante recordar cuando se habla de diálogo social, y eso lo voy a recalcar en un instante, es que el diálogo social constituye un complemento importante de la democracia representativa. Pero lo que hay que recordar es que se debe de respetar siempre la primacía de la política, lo que llamo la primacía de la política, y es que las instituciones representativas, es decir, los representantes que elegimos como ciudadanos en el Poder Ejecutivo y también en el Poder Legislativo, son los responsables de la toma de decisiones. Ese es el pacto político, ¿verdad? Al que suscribimos en las democracias modernas. Entonces, cuando se habla de diálogo social, no estoy diciendo que los colectivos sociales también tengan que llevar la responsabilidad de la toma de decisiones, porque no es así, ¿verdad? Pero sí deben de ser escuchadas, ¿verdad? Y pueden generar insumos. Y como lo voy a enfatizar más adelante, esto contribuye a una mejora sustancial de la calidad de las decisiones que se tomen y también de su legitimidad, ¿verdad? Pero la responsabilidad de las instituciones representativas es doble realmente, es de escuchar a los colectivos sociales, incorporar sus visiones en la medida de lo posible, pero al final son ellos los que tienen que tomar las decisiones. Ese es el pacto democrático que todos aceptamos en las democracias modernas. Bueno, entonces, ya lo decía, el diálogo social constituye realmente un complemento a la democracia representativa. Y aquí sucede algo muy interesante. Les voy a compartir aquí, bueno, está muy pequeño, tal vez mejor lo resumo, las encuestas que se hacen periódicamente por una empresa que se llama la Corporación Latino Barómetro sobre la satisfacción de los ciudadanos de Latinoamérica con
con la democracia y se confirma siempre la misma tendencia, que los latinoamericanos estamos decepcionados con el rendimiento de las instituciones políticas, estamos insatisfechos, estamos descontentos en algunos países más que en otros, pero seguimos muy convencidos de la importancia de la democracia. Es decir, el rechazo es o la queja es sobre el rendimiento de las instituciones representativas, el desempeño de los políticos, básicamente, de nuestras instituciones públicas, pero no sobre la democracia como tal, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, considero que el diálogo social podría, y es, de hecho, pero podría hacerlo mucho más la respuesta a toda esta desafección con la democracia, esa decepción, esa frustración con el rendimiento de las instituciones representativas. Se habla mucho de la crisis de representación, ¿verdad? Que muchos ciudadanos sienten que sus diputados, sus senadores, sus asambleístas, sus congresistas, como se quieran llamar, no los representan, que se perdió el vínculo entre los ciudadanos y sus representantes. Y bueno, ahí hay muchos que dicen que necesitamos cambiar la constitución, necesitamos crear nuevas instituciones políticas, necesitamos refundar el Estado, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí se toman posiciones bastante radicales. Yo pienso que no es necesario reformar nuestras instituciones políticas. Están funcionando bastante bien. Ciertamente hay cosas que mejorar, cosas que corregir, pero lo que vendría muy bien, y eso es lo que quizás ha faltado en nuestra región, es apostar mucho más al diálogo social, a un diálogo, una concertación abierta entre los el gobierno y también la oposición extraparlamentaria, que serán los colectivos sociales, ¿verdad? Yo creo que ahí se podría ganar mucho en términos de confianza, en términos de legitimidad, en muchas cosas. Y de hecho que el diálogo social constituye realmente un mecanismo de corrección, ¿verdad? Si nuestros gobernantes, si nuestros diputados en algún momento se les olvida algún aspecto que es muy importante para determinado grupo social, para determinado sindicato, para determinada asociación profesional, para determinado grupo de la sociedad civil, pues el diálogo social permite mencionar estas quejas, estas preocupaciones, si hay confianza, si hay respeto, esas preocupaciones se van a tomar en cuenta. No quiero ser idealista en ese sentido, ¿verdad? Pero siento que el diálogo social constituye en realidad el mecanismo de corrección necesario para que la democracia representativa sea verdaderamente representativa, porque implica un diálogo con representantes de diferentes, como les decía antes, fuerzas vivas de la economía y de la sociedad, ¿verdad? Y entonces, cuando existe ese diálogo, bueno, se incrementa la legitimidad de las decisiones, y esto es muy importante, las decisiones que tomen los gobernantes. Recuerden que insistía en la primacía de la política, ¿verdad? Y entonces se incrementa la legitimidad de las decisiones porque las organizaciones sociales fueron consultadas y sus posiciones fueron tomadas en cuenta, participaron en la construcción de la toma de decisiones. Y entonces esto lleva a mucha paz social, y esto es positivo para todos. Es la clave, la llave del desarrollo, ¿verdad? Bueno, y también incrementa la calidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes en realidad vamos a asumir que tienen buenas intenciones. No todos, pero vamos a asumir que lo tienen. Ellos necesitan asesoría, necesitan beneficiarse de los insumos desde la sociedad civil. Y entonces, cuando se benefician de las recomendaciones, las sugerencias, las correcciones y
y tomen en cuenta las preocupaciones de los diferentes grupos y traten de dar respuesta a ellos, realmente no solamente incrementa la legitimidad de las decisiones, pero también su calidad, ¿verdad? Su calidad. Y la verdad vivimos en sociedades muy complejas, entonces nuestros gobernantes necesitan la ayuda de por supuesto también las direcciones de las instituciones de seguridad social, ¿verdad? Necesitan los insumos de los colectivos sociales para abordar cuestiones que realmente son complejas y posiblemente lo son más que nunca, ¿verdad? Y obviamente que el diálogo social también permite tener mayor sensibilidad para las necesidades de las minorías de todo tipo y por supuesto que también permite cumplir, responder a las exigencias del pluralismo democrático. Obviamente solo funciona si todos los actores tenemos una lógica abierta al diálogo justamente y que esa lógica no sea adversarial de protestas, de solo obstaculizar, de solo querer frenar, de solo querer criticar. Y además lo que es fundamental es que también tengamos un consenso sobre lo que es el interés general, ¿verdad? Ya tenemos que superar los intereses particulares, corporativos, sectoriales y buscar soluciones que satisfagan a toda la sociedad, ¿verdad? Bueno, entonces, a partir de ahí, la inspiración para el libro fue efectivamente el modelo holandés del Consejo Económico Social, modelo que durante mucho tiempo ha sido bastante exitosa, pero que hoy en día también está fallando. Está fallando porque ya siempre se decía que Holanda era el ejemplo, modelo de una democracia de consenso, ¿verdad? Bueno, hoy en día, la última década realmente ya no es el caso, desafortunadamente. Estamos asistiendo a una gran polarización en la sociedad y esa polarización también se siente en el seno del Consejo Económico Social y hay graves tensiones, pero es porque también hay grandes temas que se tienen que atender. Aún así, hay cosas que se pueden aprender del modelo holandés bueno, algunas de esas cosas las menciono en el libro y también doy algunas pistas para adaptarlas o tropicalizarlas al contexto latinoamericano que, como lo decía al inicio, es muy distinto. De esta forma se puede conceptualizar el diálogo social cuando el diálogo social funciona. ¿Qué sucede? Se canalizan las demandas sociales a través de mecanismos formales e informales de concertación. Es decir, hay diálogo, ¿verdad? Y entonces la consecuencia es que hay un consenso en la sociedad y entonces esto lleva a la paz social. Y esto obviamente es el escenario ideal, es decir, que no hace falta hacer marchas, bloqueos de carreteras, inclusive protestas que terminen tumbando a presidentes. A ver, es impresionante que en los últimos 15 años cerca de 20 presidentes en América Latina han tenido que renunciar antes de que se cumpliera su mandato porque había protestas sociales tan fuertes que no se podían resolver de otra forma. Bueno, tal vez esos presidentes eran malos y se tienen que ir, pero se irrespeta obviamente el proceso democrático y además pues es absolutamente innecesario si se dialoga, si las peticiones de los colectivos sociales se toman en consideración. Entonces, cuando la institucionalidad democrática es débil, ¿verdad? Entonces estalla el conflicto social, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando muchos políticos corren a convocar iniciativas de diálogo, ¿verdad? A convocar iniciativas de concertación. Y bueno, es mejor eso que nada, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí se llega a un apaciguamiento en la sociedad y se restaura la paz social, pero no es el escenario ideal y tiene un gran costo, ¿verdad? Y a veces
bueno, los gobernantes no están abiertos al diálogo, no les da la gana prestar la atención a los colectivos sociales, y entonces se da una imposición, ¿verdad? Una imposición, y entonces ya el riesgo es que el conflicto social que antes había manejado se vuelva más fuerte, más poderoso, y esto obviamente es problemático. Entonces, para evitar todo esto, hay que apostar al diálogo social, ¿verdad? Y esto permite evitar un costo para la sociedad, porque los conflictos sociales siempre son muy costosos para la economía y para las relaciones interhumanas entre grupos, etcétera. Pero lo que también tiene un costo, pero es el costo de la democracia, es el diálogo en sí, ¿verdad? Eh, Invertir en la preparación del diálogo social, invertir tiempo en alcanzar un diagnóstico, un consenso sobre el diagnóstico del problema, etcétera, es algo que toma mucho tiempo, y tiene un costo muy importante. Entonces, pero bueno, como les decía, es el costo de la democracia, y es totalmente necesario, y permite evitar costos mayores. Pero sí hay que estar muy claros en esto, que se tiene que tomar la decisión consciente de dialogar con los colectivos sociales, de trabajar de manera conjunta, y esto requiere tiempo, no hay atajos, eso es algo que realmente toma tiempo, y no es fácil. Ahora, eh, esto es algo que he observado en mi experiencia en nuestra región y también en otras partes del mundo. eh, Cuando diferentes partes están dialogando y alcanzan un consenso sobre el diagnóstico del problema, es decir, están de acuerdo en la interpretación, el análisis de las causas de algún problema social, puede ser un problema de seguridad social, entonces es muy natural, es mucho más fácil que se llegue a un consenso sobre la solución. Es casi que automático, no siempre, pero muchas veces es casi que automático, porque estamos de acuerdo en las causas, ¿verdad? En el diagnóstico, y si estamos de acuerdo en el diagnóstico, entonces también parece muy evidente cómo abordar estas causas, ¿verdad? Entonces ese es otro elemento muy importante, pero esto toma tiempo, hay que ser paciente, hay que invertir tiempo en ello. Lo otro es que, y esto es algo que he visto en muchos procesos de diálogo, procesos de resolución de conflictos, es que la presencia de terceros neutros, de expertos, en un proceso de diálogo es muy importante, porque también tienen un efecto sobre las partes que son partes que se oponen, para llevarlos hacia el compromiso. La mera presencia de expertos neutros que se ubican entre dos grupos que están completamente antagónicos hace que de manera natural vayan a buscar converger hacia el centro. Y eso es algo que es muy interesante explorarlo más. Bueno, lo otro es que cuando hablamos de diálogo social, muchas veces se habla de un diálogo de negociaciones entre, por ejemplo, en el diálogo social clásico, entre sindicatos y patronos, ¿verdad? Que tienen intereses opuestos, etcétera. Pero algo que es muy interesante es que a veces los sindicatos y los patronos, que son la economía del país, en realidad tienen intereses compartidos que son distintos a los del Estado. Y entonces, también el diálogo social sirve para que sindicatos y patronos se puedan aliar, formar coaliciones y presentar sugerencias, peticiones hacia el Estado, ¿verdad? Y esa es una forma de diálogo que puede ser muy útil, porque es muy poderoso. Les garantizo, ningún presidente va a ignorar una petición que es consensuada entre sindicatos y patronos, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, bueno, eso es la clave de todo ello. Aquí me gustaría terminar, para no
monopolizar la palabra con algunos factores de éxito del diálogo social. Primero, tiene que haber organizaciones autónomas de empresarios y trabajadores, ¿verdad? Tienen que ser profesionales, abiertos al diálogo, dispuestos a sentarse a negociar y tienen que ser independientes de los poderes políticos y de los partidos políticos, si no, no tiene sentido. Tiene que existir una intención de todas las partes para cumplir acuerdos a largo plazo, ¿verdad? Tienen que ser representativas, ¿verdad? De su sector, del sector más amplio posible de la sociedad, porque obviamente dialogar con una asociación conformada por 5 personas no es lo mismo que una asociación conformada por todos los trabajadores del sector salud o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, la representatividad es muy importante ahí porque da legitimidad, da más credibilidad. Tiene que haber también confianza mutua entre actores sociales y esa confianza mutua tiene que emerger, tiene que construirse progresivamente y esto nuevamente toma tiempo, pero se puede dar un efecto bola de nieve, ¿verdad? Un acuerdo, aunque sea sobre un tema muy pequeño que se logre, pues va a dar ganas de más, ¿verdad? Y se crean amistades entre actores que en realidad se concebían antes tal vez como opositores, pero puede funcionar muy bien. Respeto y comprensión por las diferentes opiniones, una agenda política amplia, ¿verdad? Para que las posiciones puedan intercambiarse. Entonces, decir, bueno, eso es lo que se llama la negociación, ¿verdad? Ampliar el pastel, ¿verdad? Y entonces así, bueno, la negociación, el diálogo no es un juego de suma cero. Siempre hay otras alternativas, otras soluciones creativas. Y esas soluciones creativas muchas veces no son los funcionarios públicos que las tienen, son los mismos actores que forman parte de los colectivos sociales que llegan a imaginar soluciones creativas, ¿verdad? Bueno, equilibrio entre las partes, representación equitativa y voluntad política para el diálogo social. Y este es mi llamado a nuestros gobernantes, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Sobre todo aquellas que están acostumbradas a siempre estar en contra. Bueno, ellos tienen que pasar a una lógica mucho más abierta a llegar a consensos y tienen que estar dispuestos a ceder también la reciprocidad, en fin, todos esos valores tan importantes aplican de algo social. Pero realmente pienso que es esencial que se vaya institucionalizando más el diálogo social, en particular en lo que es la seguridad social. Y entonces, con esto me gustaría concluir. Muchas gracias por su interés, por su atención bueno, estaré a la espera de escuchar a las comentaristas y por supuesto también las preguntas de la sala. Muchísimas gracias nuevamente. Eso como un reto, ¿verdad? Uno más de los muchos en la región. Muchísimas gracias, doctor. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Leticia Felicidad Treviño Saucedo, quien cuenta con una licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Tiene una maestría en Administración con especialidad en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Es doctoranda con la tesis Envejecer en México Hoy, evaluación de los beneficios otorgados por la Seguridad Social con relación al envejecimiento y la vejez, en el doctorado en Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México, en forma conjunta con la Universidad Autónoma del Estado de Coahuila. Actualmente
Es auditora interna de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, profesora en el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social y docente de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. También es académica de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social y ha participado en varias publicaciones colectivas acerca de seguridad social y pensiones. Adelante, doctora, le damos la palabra para su comentario. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Y leí con especial atención el libro del doctor Petri. Me motivó el leerlo y más después de leerlo, los temas que él señala y que ahorita nos estuvo explicando sobre la visión de largo plazo, sobre la interdisciplina, sobre lo complejo que es la sociedad, o sea que somos un sistema complejo donde todos los actores tenemos una responsabilidad para participar en ese diálogo que es, bueno, el tema central del libro. Al leerlo, y agradezco a la doctora Daisy Corrales, directora del CIES, que me haya invitado a comentar tan interesante documento, pues me vino a la mente buscar también algunos aspectos más relacionados con el tema de la seguridad social, dado que, bueno, además de que estamos en el CIES, pues es mi expertise. Tengo 30 años dedicada a la seguridad social, tanto en la gobernanza como en ocasiones en la academia. Y como les digo, me parece muy interesante, por lo cual considero que el libro del doctor Petri debiera ser leído por todos, ya que nos explica, como lo hizo ahorita, con un lenguaje accesible, con toda una base científica, metodológica, pero con un lenguaje accesible, cómo es el proceso de construcción del diálogo social, indispensable en la generación de políticas públicas que, como ya lo mencionó, incluyen a la seguridad social, y en su introducción señala que dicho diálogo incorpora a todos los actores y todos los criterios en la toma de decisiones orientadas a resolver las necesidades sentidas de nuestros pueblos americanos, todo en aras del bien común. El doctor Petri también ya nos señalaba la definición, nos dice que el diálogo social puede definirse como la concertación entre instituciones representativas, que puede ser el Poder Ejecutivo y el Legislativo, y organizaciones de la sociedad civil, como son los patronos, los sindicatos, otras fuerzas vivas, señalaba él, las religiosas o grupos de interés como las mujeres, en su momento comentaré algo al respecto, para el desarrollo conjunto de diagnósticos sobre problemas sociales y la búsqueda de consensos para atenderlos. El diálogo social puede aplicarse a cualquier ámbito de las políticas públicas, pero su principal cometido corresponde a las áreas centrales de la seguridad social, es decir, la salud, las pensiones y los seguros laborales. Yo aquí agregaría, no olvidemos que un pueblo sano es un pueblo más feliz y más productivo. Cabe señalar que el concepto de seguridad social es un constructo social reconocido como un derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos emitida por la ONU, mismo que ejemplifica la transformación de la construcción del conocimiento. La seguridad social es un sistema complejo, con subsistemas según los riesgos o contingencias que se protegen, salud, vejez, desempleo, riesgos de trabajo y muerte de las personas, mismos que se definen e impactan entre sí. Aquí pues entra también lo que ya hablaba el doctor Petri de la interdisciplina o ver desde diferentes enfoques, y aquí hablando específicamente del diálogo dentro de la seguridad social. Un ejemplo de la correlación entre los subsistemas de salud y vejez que ya el nuevo conocimiento generado en prevención de riesgos de salud, pues ha alargado la esperanza de vida, lo que impacta directamente en el subsistema de prevención de riesgos a la vejez. Otro tema es que a causa de las bajas tasas de cobertura de la seguridad social en el mundo, la OIT emitió en junio de 2012 la recomendación 202, denominada Recomendación sobre los pisos de protección social. Es importante señalar que la seguridad social surge en Europa a fines del siglo XIX como un producto de la revolución industrial y se fortalece como una medida para paliar los efectos de las guerras mundiales en su economía. De ahí que históricamente ha estado ligada al empleo, el cual se considera
precisamente si se otorgan los beneficios de los seguros sociales. El doctor Petri habla al describir los sistemas económicos de los países de América Latina, como lo hacemos, pues la mayoría es parte de la doxa que utilizamos del empleo formal e informal. Y precisamente lo que hace esa diferencia, pues es si hay protección o no hay protección de la seguridad social hacia esa población trabajadora. Sin embargo, en América Latina, más la diferencia con Europa es que surgen o se fortalece la creación de los seguros sociales a mediados del siglo pasado como un instrumento de desarrollo social. Y bueno, la historia de la seguridad social en América Latina, pues es un reflejo de los procesos de organización política y socioeconómica de nuestros países mismos, que el doctor Petri en su libro nos relata detalladamente con una visión crítica sobre los grandes contrastes que existen, resaltando la gran disparidad en el ingreso, el empobrecimiento de la clase media, el aumento de la pobreza extrema, la fragilidad de nuestras democracias e incipientes esfuerzos de diálogo entre los diferentes actores sociales. De ahí que vuelvo a resaltar la importancia pues, de leer su aportación del doctor en este libro, que nos lleva de la mano a conocer la evolución política y socioeconómica de América Latina, señalando las similitudes y diferencias entre nuestros países, así como las diferencias con la Unión Europea y, como ya nos lo dijo, en especial con los Países Bajos. Señala que la historia democrática de América Latina es muy reciente, precedida del debilitamiento del Estado de Derecho, la ausencia de pluralismo democrático y una tendencia natural a la resolución violenta de los conflictos. Y bueno, pues aquí surge nuevamente la importancia del diálogo social. Otro aspecto es que nos menciona es que si bien se ha fortalecido, pues falta mejorar en muchos aspectos, como aspectos cualitativos, como es el respeto al pluralismo democrático, el accountability político y la participación efectiva de la sociedad civil en la toma de decisiones políticas. También otra cosa que llama la atención en el libro es que aquellos países que han incrementado sus puntos porcentuales de apoyo a la democracia no representan claros ejemplos de una mejora económica o reducción de la pobreza. Nos menciona también el caso de cómo la pandemia del SARS-CoV-2 ha venido a incrementar la crisis económica en nuestros países y que ya de por sí, bueno, somos un continente donde, si bien ha habido desarrollo, hay un gran porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema, pues la pandemia ha venido a impactar más en este aspecto y fue uno de los puntos que me llamó la atención del libro, en el libro del doctor, así como lo que menciona en relación a que siempre hay una visión cortoplacista en la élite gobernante que no pone mucha atención a largo plazo, y creo que ese es uno de los puntos fundamentales que menciona o que a mí me llamaron la atención, porque este desafío persiste en muchos de nuestros países, ya que se sigue considerando como largo plazo el periodo gubernamental, lo que redunda en el tema de la seguridad social, en la carencia de políticas públicas de prevención eficientes. O sea, se le da más atención a la parte curativa de corto plazo que a la prevención, que son proyectos de largo plazo y que pues el beneficio va a ser en otro momento político diferente o histórico diferente. Y esa parte de su libro me llamó mucho la atención. Y es importante también en este momento la visión de largo plazo, porque los beneficios de los sistemas de salud pues han traído nuevos desafíos en el tema del envejecimiento de la población, y que eso hace cada vez más relevante el que haya esa visión de largo plazo. Otro aspecto que me pareció importante
es que podemos ver que hay grupos sociales con mayor vulnerabilidad porque a pesar del fuerte crecimiento económico y la inflación relativamente baja de finales del siglo pasado y principios de este siglo, pues como ya mencionaba, un gran porcentaje de la población está en pobreza extrema, y el doctor Petri nos narra que derivado también de la contingencia del COVID, pues muchos gobiernos de la región implementaron medidas de protección social de emergencia y que, bueno, para estas también es importante, si queremos mejorar en ello, crecer o desarrollar más esa visión holística en el diálogo social. El análisis en el libro se centra en el diálogo social y los posibles marcos institucionales para la participación de la sociedad civil y la canalización del conflicto social, y discute las condiciones para el éxito y los elementos importantes a tener en cuenta en América Latina. Ya los menciona el doctor, para que dicho diálogo social pueda desempeñar un papel importante al implicar a la sociedad civil en el proceso de las políticas públicas y contribuir hacia la gobernabilidad. A mí me llama la atención porque, y en el medio académico, que muchas veces uno escribe recomendaciones, pero se quedan, no hablo del doctor Petri, hablo de algunas publicaciones en las que yo he participado, y ahí se quedan. O sea, ¿qué hacemos también los que estamos en el medio académico para participar en ese diálogo social? Y algo que, bueno, en lo personal he hecho y que, bueno, no lo entendí en su dimensión hasta leer el libro del doctor, es participar con un grupo de mujeres en el tema de las pensiones para las mujeres, no solo por el tema de menor acceso al trabajo, menor salario, sino porque también en los sistemas de cuentas individuales las pensiones se calculan con base a la tabla de esperanza de vida, y a las mujeres vivir más años, 5 años en promedio en América Latina, pues sus pensiones son más bajas. Algunos países ya empiezan a hacer modificaciones, y precisamente con ese grupo pues nos invitaron en la Cámara de Senadores en abril, en la Semana de Seguridad Social, y la doctora también estuvo presente, la doctora Daisy. Y bueno, pues esos son pininos o primeros acercamientos también de esa parte académica, tener un diálogo social con la parte política, de aquellos elementos que uno identifica, pues también hacérselos conocer a quienes influyen o tienen el poder político para tomar decisiones. Y no solamente, creo que este es un gran aprendizaje, o para mí ha resultado el leer el libro, en que los académicos no solamente es producir conocimiento, sino difundirlo y acercarlo a aquellos a quienes toman decisiones, y que, bueno, con todos los elementos que usted nos da de cómo lograr un diálogo social exitoso, inclusivo, y bueno, yo rescaté las partes que señalaba de la existencia de organizaciones autónomas de empresarios y trabajadores, la intención de las partes de cumplir acuerdos a largo plazo, organizaciones centrales representativas del sector más amplio posible de la sociedad, confianza mutua entre los actores sociales, respeto y comprensión por las diferentes opiniones, una agenda política amplia para que las posiciones puedan intercambiarse en las negociaciones y un acuerdo no suponga un juego de suma cero, equilibrio entre las partes, representación equitativa en las instituciones consultivas, voluntad política para el diálogo social, tanto de los políticos como usted bien decía, de la sociedad civil. O sea que pues todos tengamos esa voluntad de dialogar con los que piensan diferente a nosotros, simplemente. Yo rescataría finalmente del libro, de lo que usted nos plantea, el papel de la sociedad civil en la democracia es ser un canal para la representación de intereses específicos de la población
que están sobrerepresentados por los partidos políticos. Las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel importante en el debate público y la discusión sobre el bienestar colectivo de la población. Y otro aspecto que también ya lo mencionó y que yo lo rescaté también es que el diálogo social puede fracasar cuando los actores sociales no están dispuestos a comprometerse. Las organizaciones de la sociedad civil deberán adoptar una actitud de cooperación. Por supuesto, el gobierno también debe tener la voluntad política de compartir el dominio público con la sociedad civil y abrir canales para su participación en el proceso de políticas públicas. Este cambio de cultura, pues considero, usted lo dice y coincido, es uno de los grandes desafíos en América Latina. El contemplar la opinión de todos y la visión de largo plazo. Señalaría 2 puntos más que usted concluye señalando que el diálogo social puede conceptualizarse como una dimensión esencial de la calidad democrática. Para que sea exitoso el diálogo social, independientemente de su institucionalidad, el punto de partida debe ser que el reconocimiento de la importancia de definir una visión consensuada de desarrollo de largo plazo y la necesidad de involucrar la sociedad civil en la construcción de esa visión. Y yo resaltaría también que un elemento fundamental en el mundo globalizado expuesto a mayores riesgos locales, como definió a principios del siglo XXI Ulrich Beckmann, autor de la teoría del riesgo global, mismo que lo hemos tenido muy presente con la pandemia de COVID-19, es la permanencia y desarrollo de la seguridad y del bienestar social, para lo cual es indispensable la construcción de políticas públicas eficaces a través del diálogo social. Y pues felicito al doctor Petri por su valiosa aportación académica y social, que pues nos abre más caminos, nos abre los ojos a muchos y que recomiendo ampliamente a todos su lectura. Y sobre todo, que es un tema que no solo a la seguridad social, sino en cualquier tema, pues es importante construir ese diálogo. Y gracias, doctor. Muchas gracias a la doctora Leticia. Muchas gracias primero por aceptar la invitación y por su amable comentario que efectivamente nos deja claros y nos ha resaltado muy bien las temáticas tan importantes que se tocan dentro de este. Antes de continuar con la agenda que teníamos para la actividad, quisiera darle la palabra un momento a la doctora Irma Juárez Pérez, que está conectada, quien nos regalará unas palabras para el autor, quien brevemente comentaré que cuenta con un doctorado en alta dirección de empresas por el Centro de Posgrados del Estado de México, tiene una maestría en seguridad e higiene en el para el desarrollo de la seguridad en el trabajo y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Cuenta con muchísimos años de trayectoria y experiencia en diversas instituciones, entre ellas el IMSS en México, y quien desde el 2020 se desempeña como coordinadora académica de el CIES, y también pues ha sido miembro del comité editorial y que nos regalaron unas palabras pues para el autor. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctora Gwendolyn. Saludo con aprecio a la mesa que hoy conforman el CIES, este webinar, este importante webinar, pero principalmente quiero saludar y felicitar al doctor Denis Petri, quien ha sido un profesional ejemplar y que ha llevado a la sociedad al análisis, a la comprensión y a la proactividad del diálogo social. He tenido la experiencia a través del área académica de tener la participación activa del doctor Petri en estos temas. Son temas un tanto desconocidos y que nos implican a toda la sociedad, porque efectivamente al análisis de los comentarios, muchas ocasiones tenemos puntos de observación o de mejora para la instancia gubernamental. Pero como ciudadanos, como individuos de la sociedad, no nos comprometemos con estos temas, estamos ajenos a ellos
Y es por eso que no tenemos una gobernabilidad participativa, un gobierno participativo, justo por eso, porque no estamos inmersos en el tema. Y yo quiero resaltar en este sentido al doctor Petri, quien es un incansable profesional y líder en esta materia. Su libro Hacia una ruta de diálogo social en la región americana, con un profundo contenido, primero introduciéndonos al tema del contexto socioeconómico, la democracia de los sistemas políticos y diálogo social, tropicalizando el diálogo social, porque efectivamente en las Américas y nada menos en algún escenario, se comentaba que la gobernabilidad, el liderazgo en las Américas particularmente y en el Caribe, tiene mucho que ver con las características de quienes conformamos estos pueblos, que va basado mucho en las emociones. Entonces, el doctor Petri nos resalta este punto y que es muy importante en uno de sus apartados. El empoderamiento de la sociedad civil como algo muy importante y sobre lo que estoy ahora comentando. El marco institucional del diálogo social en América Latina y sus factores de éxito del diálogo social, que es decir, ya con el tiempo el doctor ha venido trabajando en ello y ya tiene historias de éxito al respecto. Quiero resaltar que en esta investigación se ha realizado un diagnóstico de la participación de colectivos sociales en las políticas públicas, tanto en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como una reflexión sobre los incentivos institucionales necesarios para que nuestras democracias puedan tomar en cuenta la forma adecuada de llevar a cabo o de liderar a esa ciudadanía. Desde la perspectiva académica, también muy importante el factor en que se pueda socializar y conocer toda esta terminología y conocimientos que le implican a cada ciudadano. Nos ha llevado a la reflexión continua en su seno sobre la mejor forma de garantizar que el diálogo social incorporado a todos los actores se encuentra como estrategia garante de la incorporación de los criterios en la toma de decisiones orientada a las necesidades sentidas de la población como individuos para contar con entornos saludables, equilibrados y de bienestar. Este libro establece una ruta para el diálogo social en la región americana aplicable a una amplia gama de escenarios. La suma relevante para las instituciones de la seguridad social, la necesidad de promover el diálogo social como una herramienta esencial para lograr varios objetivos interrelacionados entre sí, entre ellos, y con la seguridad social, que garantice, por ende, la paz social, profundice la calidad democrática y potencie el desarrollo económico. Sin más, doctor Petri, toda mi admiración, como siempre, respeto a su trayectoria y a esa calidad humana que le caracteriza. Mucho éxito y agradezco desde luego a la doctora Corrales que me ha permitido tomar la palabra. Muchas gracias, doctora Juárez, por sus palabras y por su tiempo, ¿verdad? Muchas gracias. Continuamos pues con nuestra última participante en esta actividad, quien es la doctora Daisy Corrales Díaz, quien actualmente es nuestra directora ejecutiva aquí en el CIES. Haré una breve presentación de ella, quien es médica cirujana y cuenta con un máster académico en Administración de Servicios de Salud en la Universidad de Santa Lucía. Tiene un máster profesional en Administración de Servicios de Salud en la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas. Es doctora en Medicina y Cirugía en la Universidad Autónoma de Centroamérica, con especialidad en Gerencia de Servicios de la Salud en el Colegio de Médicos y Cirujanos. Tiene un diplomado en epidemiología basada en la planificación, certificación en disrupción digital. Ocupó el cargo de ministra de Salud de la República de Costa Rica durante 2011 a 2014. Bueno, tiene muchos años de experiencia, ¿verdad? No solo en el servicio público, pero también en lo académico. Y bueno,
sin más, pues obviamente agradeciéndole su participación, nos va a aportar un comentario nuestra directora y adelante. Muchas gracias a todos los participantes. Creo que ha sido una actividad que viene creciendo con los conceptos del libro que el doctor Petri nos ha permitido publicar aquí desde el CIES. Yo quería comentarles que aquí, digamos, en el entorno de la Conferencia Interamericana, sobre todo bajo el liderazgo del maestro Álvaro Velarca, se ha trabajado con el tema del diálogo a nivel de lo que ha sido las Américas, sobre todo con un diálogo de alto nivel sobre el desarrollo de la pandemia COVID-19 y la respuesta de los institutos de seguridad social. De estos procesos de diálogo se derivan una serie de productos muy importantes. Los investigadores de la Conferencia Interamericana generaron una serie de notas técnicas que se llaman cuadernillos de cada una de las subregiones. Y por otra parte, el CIES procedió a lo que fue, a nosotros nos encargaron la relatoría de esta parte y nosotros sistematizamos lo que fue estas experiencias a nivel regional. Esto nada más para ilustrarles lo que bien expone el doctor Petri en su libro, que es el contar con todo lo que es una capacidad técnica para el desarrollo de estos procesos y lo que es una posible institucionalización de lo que son las opiniones. Es complejo, no es técnicamente fácil. El sentar a conversar la gente sí, ¿verdad? Porque eso, más bien la gente es anuente al diálogo. A veces uno cree que no, pero cuando se invitan a participar, toda la gente quiere hablar, estar presente. Pero la problemática que al menos yo he sufrido en 2 oportunidades, sobre todo en el 2017 en Costa Rica, es cómo se procesa esa información, cómo se pueden rescatar las palabras que se dijeron en las mesas de trabajo para hacerlas efectivas. No podemos, por ejemplo, transcribir y luego hacer un supuesto de lo que las personas dialogaron, sino que hay que tener una metodología que garantice que sus palabras trascienden y que en el consenso están presentes. Porque al final de cuentas, el poder del diálogo y ese consenso es que los autores se identifiquen en esas propuestas que se hacen al final. Entonces, las palabras clave tienen que estar ahí, tienen que estar presentes, tienen que estar ligadas y tienen que tener un sentido en el contexto. Entonces, en ese sentido, yo me siento muy satisfecha de haber podido colaborar desde aquí, desde la conferencia y desde el CIES, para contar con un instrumento que creo que en este momento es muy innovador, muy oportuno, sobre todo en lo que nos espera en la pospandemia y sobre todo considerando que el diálogo es la base de la democracia. Y como bien aquí se valida lo que es el poder tener una representatividad efectiva a través del diálogo, también se está con el diálogo iniciando en una apertura donde este sistema representativo va evolucionando. Y va evolucionando del hecho de tener nosotros representantes que vienen a hablar a nuestro nombre y también tomar la palabra, por ejemplo, de los usuarios, para que pongan sus necesidades sentidas en la mesa y estas puedan ser atendidas. O sea, que hay una evolución, eso lo hemos visto en Europa, en otros lugares, con los movimientos de los inconformes, donde hay una evolución muy importante entre lo que es este diálogo con representantes de la sociedad que vienen, digamos, representando grupos, instituciones, organizaciones, etcétera, a poder incorporar la palabra del usuario directamente en las mesas. Que eso, por ejemplo, en salud y en muchas de las nuevas legislaciones se incorpora el representante de la comunidad, el representante de los usuarios en los grupos, por ejemplo, de algunos tipos de enfermedades o en diferentes grupos sociales. La palabra de las personas que están ahí, además de que representa un grupo, representa sus necesidades individuales, que al final son las que construyen la representatividad. Entonces, en ese sentido, es muy importante toda esta evolución que se viene dando y sobre todo entender que lo que es el diálogo y el lograr un consenso requieren de una construcción metodológica.
para poder llevarlo a cabo de la forma más objetiva posible. Entonces, en esto yo quería mencionarles que bueno, que ha sido de muchísimo valor para lo que se viene trabajando y que nosotros desde el punto de vista de la tecnología propia aquí del CIES, queremos mostrarles aquí vamos a compartir la pantalla porque con el libro del doctor Petri estamos dando un paso importante en lo que es la digitalización de los documentos. Nosotros usualmente hemos trabajado con versiones de PDF. Y digamos, en este caso tenemos esta modalidad que permite una lectura. Un segundito para poder mover esto. Pues una lectura un poco más amena, donde ahí tenemos toda la capitulación, el índice y los contenidos, con una diagramación agradable y un formato que nos permite una buena lectura del libro que estamos hoy presentando. Sin embargo, queríamos comentarles que el paso más allá que les comento, además de tener estas modalidades de texto, es que estamos entrando con el libro del doctor Petri en una modalidad para que se genere el primer libro virtual de aquí de la conferencia y del CIES. Ahí vamos a entrar con una tecnología de EPUB, que es un acrónimo de Electronic Publication, ¿verdad? O publicación electrónica en un formato que es de código abierto. De manera que ya a partir del 15 de octubre ustedes van a encontrar el primer libro electrónico de la conferencia y para eso vamos a utilizar con autorización del doctor Petri su producción debido a que queremos darle la máxima difusión. Igual lo vamos a tener en lo que es el boletín bibliohemerográfico mensual, está en redes sociales, va a estar en la biblioteca digital. El asunto de evolucionar de lo que es un PDF a lo que es un ebook, ¿verdad? O un libro electrónico, nos va a permitir tener una lectura muy amena, ya que el lector, por ejemplo, en un PDF nosotros tenemos un documento poco flexible, que cuando lo vamos a leer, pues sí, podemos ir leyendo, aumentando el número de letras, etcétera, pero solamente ajustar el tamaño de la letra, pero ya digamos con el libro electrónico se puede modificar, por ejemplo, el color del fondo, los tipos de letras, según nosotros tengamos una mayor afinidad por un fondo, por ejemplo, puede ser sepia, negro, blanco, eso se modifica en el libro electrónico. Además, por ejemplo, si no nos gusta el tipo de letra que tiene el texto, se le puede modificar, se puede cambiar, qué sé yo, de Times New Roman, por ejemplo, se puede cambiar a Arial. En el libro electrónico nosotros podemos hacer como hacemos en el papel, se pueden hacer marcaciones, se pueden poner notas, se puede cambiar el espaciado entre las líneas para, por ejemplo, hacer anotaciones, se pueden cambiar márgenes. Y una cosa muy importante que tiene es que los ebooks tienen acceso a diccionarios especializados. Entonces, nos permite, por ejemplo, para el reconocimiento de algún término, entrar en un diccionario automático que permite ver sus significados sin necesidad de salirnos de la pantalla, sino que ahí mismo podemos interconsultar. El libro se sincroniza automáticamente y ahí inclusive la conversión de estos textos nos permite ofrecer un servicio de distribución mundial. Porque es un sistema abierto y entonces tenemos esa posibilidad de que integremos las obras en las plataformas digitales ya con esta nueva modalidad. Entonces el primer libro va a ser el suyo, doctor Petri, muchas gracias por autorizarnos. Y por otro lado, ya queda esta disponibilidad para las obras que tenemos en la biblioteca digital, de manera que algunos de los libros que son los más consultados en el sistema, los vamos a evolucionar a esta nueva modalidad y estar así cada día más cerca de los usuarios del CIES y sobre todo dándoles una mayor posibilidad
de contar con sistemas lo más modernos posibles y sobre todo que permitan una lectura ágil y oportuna. Creo que en eso ha sido una de las premisas del Centro Interamericano de Estudios, de proporcionar a través de los servicios digitales nuestras plataformas y los productos de la mejor manera. Esto sería lo que yo tendría que comunicarles y felicitar al autor por esta hora tan importante, como les digo, en época muy oportuna. También agradecer a todo el equipo por poder hacer posible todas estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Ya hay algunas preguntas, tal vez solo haré 2 para que el autor, digo por el tiempo que ya estamos un poco rebasados, para que el autor nos ayude a contestarlas. Doctor, si quieres las voy haciendo una por una y usted las contesta. ¿Sí? Ok. Entonces, la primera es: ¿cómo propiciar un diálogo entre los representantes del gobierno y la sociedad civil en general en un ambiente polarizado donde existe desconfianza hacia la institucionalidad estatal, como usted menciona, teniendo en cuenta que ha habido abusos de parte de los gobernantes y que no hay consenso en torno a la efectividad de dicho diálogo social? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Antes de contestar la pregunta, permítame nada más agradecer a las comentaristas, las 3, a la doctora Leticia Treviño, a la doctora Irma Juárez y por supuesto también a la doctora Daisy Corrales por sus generosas palabras. Realmente me llenan de muchísimo orgullo y me inspiran 2 cosas realmente. La primera es que siento como que es urgente trabajar una segunda edición del libro para incorporar todos los comentarios que ustedes amablemente me hicieron, porque realmente hay muchos aspectos que se pueden complementar o inclusive una publicación de seguimiento. Lo otro que me inspira es, sí, una voluntad de seguir esforzándome por la promoción del diálogo social. Y entonces, en ese sentido, realmente agradezco muchísimo sus palabras y nuevamente al CIES también todas las gracias por haber creído en este proyecto. En cuanto a la pregunta que la vi efectivamente en el chat, la hace Lía Sánchez, una gran amiga, de hecho, de Colombia, y entiendo el contexto de donde viene Lía. Un gusto saludarla y gracias por esta pregunta. Es cierto que en el contexto colombiano específicamente existe mucha desconfianza. El país viene saliendo de un episodio muy convulso políticamente y por lo tanto, bueno, la pregunta, la polarización es tal, la pregunta que más hace es muy atinada, porque realmente sí, en un ambiente de tanta polarización y tanta desconfianza, ¿cómo es posible creer en el diálogo social? Pero en realidad Colombia también es el país de los acuerdos de paz, donde la guerrilla se sentó con el gobierno a negociar. Y claro, todos tenemos nuestras preocupaciones sobre esos acuerdos y sobre todo lo que sucedió alrededor de ello y la implementación y en fin, hay un montón de asuntos pendientes que hay que ver y no son pequeños asuntos. Sin embargo, el simple hecho que 2 partes que habían estado en guerra literalmente durante varias décadas hayan accedido a sentarse a negociar es algo absolutamente único y demuestra que sí es posible. Demuestra que sí es posible. Y obviamente la pregunta sí es, bueno, ¿por qué se sentaron a negociar hasta ahora y no hace varias décadas, verdad? Nos hubiéramos podido evitar toda esa violencia que tanto agobió a Colombia. Pero bueno, eso así a veces se dan los tiempos. Lo que yo creo es que y creo firmemente en ello, que es posible
enseñar a la ciudadanía, a los colectivos sociales, a los actores políticos, la importancia y el valor del diálogo social. Enseñar que existe un beneficio en el diálogo social y un resultado da ganas de más, un resultado positivo, un diálogo exitoso da ganas de otro diálogo exitoso. Y no es fácil, pero si todos los actores tienen la buena disposición, se preocupan realmente, sinceramente, por el interés general, se puede ir trabajando en la creación de una confianza mutua que solo va a ir aumentando a medida que se vaya institucionalizando el diálogo social. Lo importante es empezar, intentarlo, y si fracasa, volver a intentarlo hasta que funcione. Pero en realidad, a pesar de todo lo que podemos reclamar a los acuerdos de paz en Colombia, sí demuestra que es posible el diálogo, ¿verdad? Muchas gracias. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Le voy a hacer una pregunta más porque de repente se animaron a preguntar, pero insisto, por el tiempo, sin duda, hay una pregunta sobre el link del libro, lo van a encontrar posteriormente en las redes sociales del CIES, que bueno, Ya hoy mismo lo podrán encontrar, me comentan, solo están como en cosas de detalles, pero No, lo ya está. encuentran en las redes sociales del CIES. Ok, otra pregunta es, ¿cuáles son los desafíos del diálogo social en América Latina, donde la incidencia de la sociedad civil todavía no es tan notable en los asuntos públicos y sobre todo en temas tan herméticos como la sostenibilidad del sistema de pensiones, la gestión financiera de las instituciones de salud, la atención a las emergencias sanitarias? Sí, muchas gracias por esta pregunta también que se relaciona de alguna forma con la pregunta anterior. Yo no sé si estoy del todo de acuerdo. Seguramente sí. Hay sectores muy herméticos, como el de las pensiones en determinados países, pero de forma general, cuando yo observo a las sociedades latinoamericanas, veo una democracia absolutamente vibrante. Todo el mundo está expresando opiniones, todo el mundo habla de política, todo el mundo se queja también, pero hay marchas, hay protestas, hay acciones, o sea, y uno puede decir, bueno, esto es mucho caos, es muy conflictivo, es muy confuso. Pues sí lo es, pero a la vez también es un contexto, es un escenario donde todo el mundo, todos los colectivos sociales se organizan alrededor de intereses y expresan, hacen uso de su libertad de expresión. Y entonces esto está funcionando. Entonces, en ese sentido, entiendo que puede ser difícil, pero esa premisa sí está. Hay una ciudadanía realmente muy activa, muy comprometida con la democracia, con la política, decepcionada con los rendimientos de las instituciones políticas, pero sí muy comprometida. Y lo que buscan es simplemente sentarse a dialogar, ¿verdad? Y obviamente, como dice la doctora Corrales, esto no es lo difícil luego es incorporar los resultados de estos diálogos, interpretar los resultados de los diálogos. Pero ahí es donde viene realmente todos los consejos que también mencionó la doctora Leticia, la importancia de construir una confianza mutua, la importancia de pasar de una lógica adversarial a una lógica de negociación abierta al consenso, tener una visión más de largo plazo que de corto plazo, enfocarse más en el interés general que en intereses particulares. Y de esta forma se puede ir construyendo una cultura realmente de diálogo social que es tan importante. Y efectivamente en algunos
algunos sectores va a ser más fácil que en otros, va a requerir más trabajo que en otros, ya sea porque algunos sectores están muy herméticos o porque tal vez los temas son sumamente técnicos. Me habla del sistema de pensiones, eso requiere conocimiento técnico muy especializado que la mayoría de nosotros no entendemos. Entonces ahí el diálogo es complicado, pero sí es posible y hemos visto, y eso lo pueden apreciar en el libro, muchos intentos, muchas iniciativas de diálogo social, también en educación, en otros sectores que han funcionado y han dado buenos resultados. Entonces, eso nos debería animar a seguir adelante. Pero el primer paso es que exista voluntad entre todas las partes. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos a todos los participantes que han enviado preguntas. Aprovecho para externar que hay felicitaciones, por supuesto, al autor y a la doctora Daisy, al equipo por esta iniciativa, ¿verdad? Y este proceso de innovación en cuanto al el libro electrónico, ¿verdad? Que está pues en la página web, insisto, del CIES. Antes de concluir con la actividad, quisiera pues invitarlos a seguir los trabajos que hacemos desde el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social en el sitio web, en las redes sociales, donde encontrarán otros temas de interés como en otras temáticas, podcasts, infografías, e invitarlos también a la segunda edición del curso Diálogo, Negociación y Tomas de Decisiones que se estará llevando durante el mes de octubre. Sin más, quisiera agradecer nuevamente a las comentaristas, al doctor, por supuesto, al doctor Denis Petri por esta presentación y a todos los participantes. A las preguntas que quedaron pendientes se las haremos llegar directamente al doctor. Él las tendrá, por supuesto, en cuenta. Y muchas gracias a todas y a todos. Que tengan buena tarde. Muchísimas gracias y felicidades al CIES. Feliz tarde. Gracias, doctor.